Buenas, buenas, soy el doctor Toledo, cirujano especialista, su docente de la universidad. Este tema, vamos a continuar con los temas, el tema anestesia raquídea. Si bien es cierto, jóvenes, ustedes no van a hacer este tipo de procedimiento, pero deberían conocer porque si algún día tienen su paciente, tendrían que saber qué procedimiento se le está haciendo a tu paciente. Entonces vamos a hablar un poco de la anestesia raquídea. Cuando hablo de anestesia raquídea es un tipo de anestesia de forma parcial que se obtiene previa inyectando una sustancia dentro del espacio subaranoideo. Y cuando yo hablo del espacio subaranoideo es bueno que ustedes más o menos conozcan un poco de la anatomía. Si hablamos, en realidad son los bloqueos que se hacen comúnmente, que se llaman bloqueos raquídeos. Tenemos que saber un poco de anatomía porque algunas veces tú tienes que estar presente en el acto anestésico, entonces tienes que saber qué procedimiento se le está haciendo el anestesiólogo a tu paciente. Un poco de anatomía quirúrgica, la punción que le hace, primero va a penetrar la piel, la aponeurosis de los músculos dorso-lumbar o lumbosacro, luego viene el ligamento interespinoso, luego viene el ligamento amarillo, ¿entiende? Ya, que es un poco tenso y resistente, y después de este ligamento, el anestesiólogo cuando tiene mucha experiencia ya lo siente cuando está colocando o está penetrando su aguja, siente esa tensión, es como romper una bolsa con una aguja, siente esa sensación y lógicamente algunos también hasta el sonido, ¿me entiende? Esa resistencia que hay. Termina eso que es el ligamento amarillo, viene un espacio que se llama el espacio epidural. Es donde se hace la anestesia epidural. ¿Entiende? Si yo sigo penetrando la aguja, voy a llegar a la dura madre, que es otra resistencia, es decir, que es una envoltura, como están viendo ustedes bien, dónde está la dura madre. Entonces, hay esa resistencia, pasan esa resistencia, viene otro espacio, que es el espacio subaranoideo. Cuando estén en ese espacio, si van haciendo una anestesia raquídea, ustedes simplemente sacarán su mandril o su guía y por la aguja tendría que salir el líquido cefalorraquídeo, porque ahí nos damos cuenta que estoy en el espacio raquídeo, ya que se llama espacio subaranoideo, donde está el líquido cefalorraquídeo. El espacio varía entre una persona a otra, pero más o menos oscila entre unos 5 a 8 centímetros desde la piel, ya desde la superficie cutánea. La médula espinal termina a nivel de la segunda vértebra lumbar. Eso también tienen que tener esos conocimientos también de anatomía. Entonces, si nos damos cuenta, los bloqueos que hacen para una cesárea, por una hernia o una apendicitis, etcétera, etcétera, lo hacen más abajo. Es decir, que no hay peligro de lesionar la médula espinal. Y ahí, como ustedes se están dando cuenta, la médula espinal termina en la segunda vértebra lumbar. Y los bloqueos que se hacen para esos procedimientos es en la cuarta, entre cuarta y quinta, ¿me entiende? Entonces, no hay peligro, pero también está la cola de caballo, que a veces cuando se lesiona también tiene alguna complicación. Pero la médula espinal llega hasta la segunda vértebra lumbar. Un poco de fisiología del espacio de la anestesia raquianestesia que se llama, o la anestesia raquídea. Es importante saber que el líquido cefalorraquídeo es segregado por los plexos coronoideos o coronoides. Ya, entonces es bueno esto como conocimiento, que quién es el que segrega el líquido cefalorraquídeo son los plexos coronoides. ¿Cuánto? Entre 100 a 150 ml por día se produce, jóvenes, por día de líquido cefalorraquídeo. Y son los plexos coronoides, son los que producen el líquido cefalorraquídeo. Bueno, pues si se produce 150, pues tendría que absorberse por algún lugar. Entonces, ¿quiénes son los que absorben? Son absorbidas por las corrientes linfáticas de los corpúsculos de Pacchioni. ¿Ya? Y eso también es como cultura general que no deben olvidarse nunca. ¿Quién es el que produce líquido cefalorraquídeo? ¿Y cuánto produce diariamente? ¿Y quién es el que absorbe el líquido cefalorraquídeo? Ya le dije, las corrientes linfáticas de los plexos de los corpúsculos de Pacchioni. ¿Me entienden? Entre 20 a 35 ml de líquido
líquido cefalorraquídeo se encuentra en el espacio subaracnoideo y el resto se encuentra distribuido en diferentes sistemas, es decir, en los ventrículos, ¿me entiendes? Porque no nos olvidemos que todo lo que es la duramedia envuelve todo lo que es la masa encefálica y llega hasta la segunda vértebra lumbar, ¿me entiendes? Y en este espacio simplemente hay entre 20 y 35 ml de líquido cefalorraquídeo y lo demás están en los ventrículos, ¿ok? La presión en posición sentada es de 20 a 40 centímetros de agua. Y esto es importante, que este tipo de anestesia se desplaza por dispersión, conversión y difusión. ¿Okay? Esta es una posición, es una práctica en el hospital francés, donde vemos ahí el anestesiólogo haciendo este procedimiento. Como verán, para el paciente esta posición es más cómoda, pero para el anestesiólogo es más incómoda. Y además, en la posición sentada es la mejor. ¿Por qué? Porque se van a abrir mucho mejor los espacios intervertebrales y seguramente para el anestesiólogo será más fácil hacer este procedimiento. Ahí como están viendo, acá hay unas leyes, la ley del freno, pero eso no viene al caso ahorita para que le explique, pero ese es un procedimiento que se hace de la punción, como están viendo, ¿ya? La técnica en general, es decir, que el anestesiólogo va a utilizar una aguja bien fina, entre 6 a 10 centímetros de largo por 0.5 milímetros de ancho. Su bisel de la punta de la aguja para hacer este bloqueo debe ser corto, ¿ya? Y esta aguja tiene un mandril, es decir, una guía, ¿ya? La posición tiene que estar, lo ideal, en posición sentada, porque al paciente hace de que se siente, lo hacemos sentar al paciente y hacemos una ligera flexión para que se abran los espacios intervertebrales. También hay otra posición, como le mencioné, la posición sentada, la posición de cúbito lateral. La dosificación no exceder siempre del 0.12 gramos, ya en adulto, en lugar de la posición va a variar dependiendo qué procedimiento tú quieres hacer, va a variar dónde haces tu bloqueo. Generalmente no pasar la 10ª o 11ª vértebra lumbar dorsal, es decir, mientras más nos subamos más arriba es mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque los espacios se van disminuyendo, entonces podemos producir un tipo de lesión en la médula espinal. Como le dije anteriormente, la médula espinal llega hasta la segunda vértebra lumbar. Los bloqueos más frecuentes de este tipo de anestesia es entre la cuarta y quinta vértebra lumbar. ¿Entiende? Entonces es menos probabilidad de que haya un daño de la médula. ¿Ya? La inyección de la anestesia se hace lentamente y siempre hay que vigilar cuando se está haciendo estos procedimientos todo lo que es signo vital, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Es decir, que eso es importante. La farmacodinamia ya es importante de este tipo de bloqueo. ¿Por qué? Porque uno como médico también debe saber que la anestesia raquídea bloquea estos dos sistemas, sensitivo y motor. Eso es muy importante. Sensitivo y motor. Es decir, que el paciente, una vez realizada este tipo de anestesia, no va a poder casi movilizar el miembro inferior. Eso es muy importante. Y lógicamente el efecto anestésico es bloquear la parte sensitiva, ya lo más importante, y motora. Si el procedimiento, por ejemplo, es una cirugía traumatológica, entonces acá es mejor hacer este tipo de anestesia. ¿Por qué? Porque está bloqueando la parte sensitiva y la parte motora. El paciente no va a poder movilizar el miembro inferior, en todo caso. ¿Me entienden? En cambio, la anestesia subaracnoidea o peridural, que se le llama, la anestesia peridural solo bloquea la parte sensitiva, pero no la motora. Es decir, cuando yo hago este tipo de anestesia, el paciente va a poder movilizar el miembro inferior si es el bloqueo en esa región. ¿Entiende? Entre la vértebra lumbar. ¿Entiende? Entonces, eso es bueno que ustedes no se olviden, que es cosa básica. Esta es una imagen donde estamos viendo los anestésicos que se utilizan, los diferentes tipos de agujas para hacer el tipo de procedimiento. Ahí estamos viendo, esta es una imagen poco antigua del hospital francés, donde hacemos las prácticas hospitalarias y están los alumnos observando este procedimiento de bloqueo de anestesia raquídea. ¿Ya? ¿Qué incidentes podemos producir en la punción
de este tipo de anestesia. Puedes chocar con el hueso muchas veces, a veces no sale líquido cefalorraquídeo, o a veces sale sangre o sangre pura, que eso es más peligroso, que quiere decir que hemos dañado un vaso, ¿ya? ¿Qué secuelas puede haber de esta raquianestesia? La hipotensión, que es algo muy, pero muy básico, que eso es lo que más produce hipotensión, la anestesia raquídea, la anestesia raquídea. Produce cefalea, puede producir cefalea, vómitos, retención urinaria, hipertermia, raquialgia, que es el dolor, o lesiones de algún nervio, como por ejemplo la cola de caballo. En cambio, la anestesia peridural o epidural es en el espacio epidural, es decir, que aquí se inyecta la anestesia en este espacio. Si nos acordamos anteriormente, cuando hablamos un poco de anatomía, los espacios que hay son dos, ¿no? El espacio epidural, donde es un espacio de aire, o sea, acá no hay líquido. Luego seguimos avanzando, viene la dura madre, ya que hay una resistencia, y pasamos eso, de recién es el espacio raquídeo, donde ahí sí hay líquido cefalorraquídeo. En todo caso, este tipo de anestesia peridural o epidural bloquea solo la parte sensitiva, pero no la motora, ¿ya? No la motora. Hay que cuidarse también, como le dije, el bloqueo, a veces también se hacen bloqueo de la cola de caballo, ¿ya? Que casi ya está en desuso, pero es bueno que lo conozcan, es más abajo, ¿ya? ¿Qué accidentes podemos tener con este tipo de anestesia? A veces puede hacer un paro por reflejo vagal, ¿ya? Es muy raro, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? A veces en paro y hay que estar preparado con un desfibrilador, ¿ya? A veces también hay un bloqueo muy alto y se bloquean los músculos diafragmáticos y tenemos problemas respiratorios. Podemos tener espasmo faríngeo, laringio. Entonces son cosas que también hay que tener en cuenta y nunca olvidarse para estar preparado. Ok, entonces ese es el tema bien corto también del tema de anestesia raquídea epidural. La práctica lo vamos a hacer en el Hospital Francés. Simplemente es la observación en quirófano de estos procedimientos. Ya le mencioné que ustedes no lo van a hacer, simplemente van a observar, pero también tienen que conocer porque futuramente algún día van a ser médicos y si son cirujanos van a estar en quirófano y tendrían que saber qué procedimiento se le está haciendo a su paciente. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer en la práctica ahí en el Hospital Francés con la observación de estos procedimientos en quirófano. ¿Ok? Muchas gracias, un placer estar con ustedes.